Buenas noches, queridos hermanos. Lindo verles, reencontrarnos en esta noche. Noche fresca, pero cálida en el corazón. Cálida en el corazón. Nos alegra tanto reencontrarnos. Gracias por la compañía de algunos mensajes y también de orar por mi salud. Y bueno, estoy mejor, gracias a Dios. Voy a hablar con voz más baja, pero estamos bien. Lindo verte, Adri. Lindo verte, Mari, también. Y Dios les renueve las fuerzas. Vero, Oscarcito, lindo verlos. Bueno, creo que amerita que Silvi nos diga algo, así que la quiero invitar a pasar aquí al frente. No vas a repetir la palabra algo. Algo significa que brevemente nos expliques qué sucedió anoche. Acá, y sí, bueno, sí, Silvi, por favor. Se va a escuchar mejor. Estábamos fuera de contrato esto. Me preguntaron, ¿vas a compartir algo? Dije no. Pero bueno, había algo para compartir. Bueno, muchas gracias a todos los que ayer participaron, se sumaron. La verdad es que la pasamos bárbaro, estuvo muy lindo. Pero bueno, esto recién comienza. Así que bueno, el 15 de julio es el próximo encuentro. Había algo para decir importante. El 15 de julio es el próximo encuentro. Y la idea es que, bueno, que podamos seguir invitando amigos, conocidos y demás, y aquellos que están en ese rango de edad y no han participado ayer pueden sumarse. Pero bueno, avisen, así nos organizamos, pero realmente fue un tiempo muy lindo. Se ha trabajado mucho, pero como hoy le decía Salva en un mensaje, Dios siempre es fiel, siempre se llega porque Él está en medio de todo y siempre nos sorprende, tal vez con cosas diferentes a las que uno pensó, pero las que Él quiso. Entonces, bueno, tenemos paz en ese sentido y estamos muy, muy felices. Y bueno, y recién arranca. Muy bien. Vamos por más. Muy bien, gloria a Dios. Nos alegramos mucho. Quiero invitarte a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. Continuamos con el tema que comenzamos el domingo pasado, características de la iglesia verdadera, segunda parte. Segunda parte. Dice así la Escritura, hablando de la iglesia del Señor como un edificio, Pablo comienza a describir la calidad de los materiales con que se puede construir, el valor que tiene cada uno de ellos y la evaluación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, el cimiento de la iglesia verdadera es el Señor Jesucristo. Y sobre este fundamento, sobre su persona, su enseñanza, su obra, somos llamados a edificar. Alguno puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, pero la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el otro texto está en 1 Corintios 15, verso 58, un texto de gloria, maravilloso. Así que, como corolario de la carta, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué texto glorioso, qué promesa maravillosa que nos escribe el apóstol San Pablo. Habíamos dicho que dentro de estas características de la iglesia verdadera, la cabeza de la misma es el Señor Jesucristo. Ninguna persona, por más ilustrada que sea, por más capacitación teológica que tenga, por más ilustre que parezca, puede ocupar ese centro, ese lugar que es la cabeza de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Si no es el Señor Jesucristo, entonces no es iglesia. Podrá tener otro nombre, pero no es iglesia. También observamos que el gran valor de la iglesia como una institución que tiene una doble composición. Es humana y es divina, porque está Jesús en el corazón de aquellos que le aman, que le siguen, que han creído, que se han bautizado y que se han comprometido como discípulos del Señor Jesús. Y la iglesia respira lo que no respira el mundo. Respira una eternidad con Dios. Esa es su esperanza de gloria. Esa es su tremenda bendición. Días pasados, como usted sabe, partió a la presencia del Señor nuestra amada Marta Jimeno. Yo le expresé a su familia exactamente lo mismo que en el aviso a la iglesia. Marta fue un regalo de Dios para la iglesia. Un regalo de Dios. Quienes no saben, es un familiar directo de la persona que donó la propiedad ya hace muchos años, cuando él estaba en vida, y el amor, la presencia, el acercamiento a Dios a sus 86 años ha sido algo muy significativo para nuestra vida. Y cuando Dios hace regalos, son muy lindos, realmente. Y bueno, sus hijas, sus familiares agradecen mucho a la iglesia el acompañamiento que han tenido para con ella durante todo este tiempo. Y entonces decimos que respira eternidad. Ahí, en medio del dolor, la fe inquebrantable de Marta en su Señor. Realmente uno tenía una sensación agridulce, porque dulce por la esperanza que mantenía Marta, tan maravillosa,
en el Señor Jesucristo. Y bueno, otro tipo de sensación, porque uno sabía que en poco tiempo sería una pérdida humana, pero que nos ha dejado lindas experiencias. Y bueno, sí, es una gran verdad que no siempre recordamos. El cristiano respira eternidad, tiene esperanza de encontrarse con el Señor. Unos llegan primero, otros llegaremos después, pero estaremos en la presencia del Señor. Y eso se encuentra en la obra de Jesucristo. Él conquistó la muerte, Él conquistó al infierno, Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Y en el corazón del Señor nace su iglesia. Es suya. Él la compró con su sangre. Y es notable que Pablo en Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Que en Jesús iba a formar una familia que sería eterna, la iglesia del Señor. Qué maravilloso el plan de Dios. La iglesia está en el centro del corazón de Dios. Hay un equipamiento espiritual para que la iglesia funcione. La iglesia es dinámica, está compuesta por personas redimidas, personas nacidas por el Espíritu Santo. Y estas personas son las que son llamadas a edificar la iglesia, a desarrollar el proyecto de Dios en este mundo, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo la dota Dios? ¿Cómo tiene recursos espirituales la iglesia para que pueda cumplir el propósito, el proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo y alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, que el cielo no se gana, que el cielo no se merece, que el cielo no se conquista, sino es un regalo de Dios que recibimos únicamente por la fe en Jesucristo. ¿Cómo funciona la iglesia? Prácticamente. Fíjese, 1 Corintios 12, versículo 3, lo enseña San Pablo y dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Este es uno de los pasajes que encontramos en las Escrituras en donde se menciona la Trinidad de Dios. Márquelo. La Trinidad de Dios opera en la iglesia.
La Trinidad de Dios opera en nosotros. ¿Qué es un don? Bueno, un don espiritual es un regalo, es un carisma, es una capacidad que da el Espíritu Santo a aquella que se convierte a Dios. Por lo menos un don, quien se ha convertido a Jesucristo ha recibido del Espíritu Santo. Es posible que no lo haya descubierto o sí y lo practique. Puede tener varios. Ahora, lo que dice Pablo es que los dones no se consiguen por el deseo humano, sino que es un regalo que hace el Espíritu Santo a una persona para dotarla, capacitarla, para que cumpla en la iglesia un determinado funcionamiento. Es para darle gloria a Dios y para cumplir ese diseño espiritual de Dios. Luego dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El ministerio es el lugar en donde el don es ejercido. Es el ambiente. Por ejemplo, si usted ha recibido el don de servir, ministrar a los demás, usted puede haber sido capacitado para servir en el mantenimiento del edificio, para la limpieza, para colaborar en múltiples ministerios de ayuda, de administración, etc. Hay muchas áreas. Esos son ministerios. El don puede operar en distintas áreas y usted tiene que descubrir cuál es el área en donde Dios lo está llamando a servirle. Muchas veces viene por revelación y otras por la propia experiencia de la práctica y otras porque otros lo descubren al don de uno más rápido que uno mismo, porque lo ven, porque se resalta. Por ejemplo, usted tiene el don de enseñanza, pero ¿cuál es el ministerio que opera ese don? Yo no puedo enseñar a un niño, usted se va a poner a reír. Soy incapaz de enseñar a un niño. Claro, puedo darle una clase a un niño, desde luego, pero no es mi don. No es mi ministerio. ¿Puedo enseñar a catedráticos? No tendría ningún problema. Pero un niño no. No es el ministerio que Dios me dio. Sin embargo, usted habla con los maestros y dice, yo puedo enseñar a los niños, pero no puedo enseñar a un adulto. Y así es como operan el don y el ministerio. Usted tiene al Espíritu Santo que da los dones, al Señor Jesucristo que llama para que ese don sea utilizado en distintas áreas. Y lo que dice finalmente es muy interesante. Dice, y Dios, dice, y hay diversidad de operaciones, verso 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de operaciones que las da Dios. ¿Qué es esa diversidad de operaciones? Es la eficacia. Es la grandeza del ministerio. Fíjese,
Hay personas que tienen don de evangelismo, pero nunca llegaron a ser Billy Graham o Luis Palau, que han enseñado en 40 países predicando y se han convertido millones de millones. La operación de ese don de evangelismo y el poder de Dios y el ministerio que Dios le dio es diferente a otro que tiene el don de evangelismo, pero su ministerio tiene otro radio de afectación más pequeño y otra operación distinta del Espíritu. Se van a convertir, pero en otras dimensiones. Y esto es extraordinario, porque Dios es el que habita en la iglesia. No todos vamos a hacer las mismas cosas. No somos capacitados para hacerlas de igual manera. Dios dice, tú eres, permítame la comparación, una cocina. Una cocina nunca va a enfriar, salvo que usted inventó una que enfríe. La cocina genera fuego para cocinar, ¿verdad? Entonces, quien es cocina no va a ser heladera. Y quien es heladera no va a ser una estufa. Y quien está detrás de un púlpito, por ahí no es capaz de dirigir un ministerio, de llevar adelante el mantenimiento de un edificio, porque no fue dotado para eso. Ahora, hay dones que son más visibles en su operación, en su manifestación, que otros. Claro, para el que tiene que predicar, para quien es pastor, tiene que estar acá en la plataforma. Usted lo ve, lo evalúa, lo escucha, y tal vez a la persona que viene todas las semanas, limpia, asea todo, se ocupa de que no falte nada, que todo esté perfumado, ordenado, nadie la ve. Entonces surge la pregunta, ¿quién es más importante? Los dos son igualmente importantes. Hay muchos dones que operan de manera más visible a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. Dios ve a todos y Dios, si te eligió para este servicio, ya está la bendición allí. Entonces, si para Dios, tomando la metáfora del cuerpo, yo soy un ojo, nunca voy a ser el dedo del pie, no voy a poder cumplir esa función. Lo importante es que cada uno de nosotros cumplamos la función por la cual el Señor nos diseñó. Entonces, luego de hablar de este equipamiento, volvemos a lo que leímos al principio. ¿Cómo podemos edificar, guiados por el Espíritu de Dios, la iglesia del Señor a través del funcionamiento, los ministerios y la operación de Dios? Volvemos, 1 Corintios capítulo 3. Verso 12. Y si sobre este fundamento, la enseñanza de Jesucristo, la obra de la cruz, alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, o madera, o heno u hojarasca.
¿Qué significa esto? Son metáforas, comparaciones. Está hablando de una escala de valores. ¿Cómo yo hago ese servicio para Dios? ¿Cómo respondo a Dios con la fidelidad, la santidad, en cumplir con el diseño de Dios y hacer lo que Dios pensó para mí? Si es cantar, cantar, si es atender a los chicos, si es estar de ujier, lo que fuere. Y si usted presta atención, acá hay dos escalas de valores muy interesantes. Aparecen materiales de alto valor y de poco valor en la construcción de nuestro servicio para Dios. Fíjese que una construcción con madera, con heno y con hojarasca es más rápida para realizar que una construcción con los otros materiales. Es menos costosa. Pero cuando el fuego del Espíritu va a probar esa obra, desaparece todo. Desaparece todo. El fuego quema la madera, la hojarasca y el heno y quedan cenizas. Quiere decir que un ministerio puede ser a los ojos de los hombres muy pomposo, muy famoso, muy extraordinario. Sin embargo, llegará el día, cuando nos encontremos con el Señor, donde Dios va a evaluar cómo le hemos servido. ¿Cuál ha sido nuestra inversión de tiempo, de esfuerzo, de honra para Él? Y si realmente fue negativo, nuestras obras no tendrán recompensa. Y qué triste es, hermanos, que llegue ese día y Dios me diga lo que dice Pablo. Dice que será salvo aunque por fuego. Quiere decir que hasta mis ropas estarán chamuscadas cuando me encuentre con el Señor. Ha sido doble gracia de Dios. Qué triste. Perdí la oportunidad de servir a Dios y de cumplir su propósito en mi vida. Sin embargo, hay otra escala para edificar la iglesia y para que Dios utilice lo que Él ya me ha dado de recursos. Cuando el fuego es colocado sobre las piedras preciosas, sobre el oro y sobre la plata, la reacción es diferente. Cuando usted prueba al oro 18 quilates, utiliza un ácido nítrico que al no mancharse, quiere decir que tiene 18 quilates. Pero cuando usted va a probar si el oro es puro, refinado, de 24 quilates, no lo puede probar con ningún ácido, sino lo tiene que probar con fuego. Y eso se hace en un laboratorio especializado. Fíjese qué interesante. El oro refinado habla de el ministerio de adoración y de alabanza a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios.
Si Él no estuviera aquí, no tendría ningún significado. Pero Él resucitó y vive. Y la adoración es exaltar a Dios por quien es Él. Reconocer la gloria de su persona. La adoración suele ser más suave, tal vez más reflexiva, a diferencia de la alabanza que es jubilosa. La alabanza exalta a Dios por lo que hace, por lo que nos dio, por lo que nos da. Reconoce a Dios por su bondades, sus misericordias. Y ese es el culto cristiano. Hay adoración, hay alabanza y Dios se mueve. El culto cristiano es un culto vivo. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Cuando yo estoy aquí en el templo con el corazón abierto, Dios se manifiesta. Dios me llena de paz, de gozo, siento su presencia. No es cantar meramente. Si fuera eso, yo no podría cantar, porque desafino absolutamente. Es más que cantar. Es sacar del corazón expresiones, en este caso musicales, de reconocimiento a Dios. Adorarle. Yo le adoro a Dios independientemente de lo que estoy viviendo. ¿Por quién es Él para mí? Mi Dios, mi Salvador, mi perdonador, el que me ama, el que nunca me abandona, el que siempre está presente. Pero luego viene el tiempo de la alabanza. Yo le doy gracias a Dios. Lo exalto por lo que Dios me da en cada día. Las grandes bendiciones que somos llamados a reconocer. Como aquel viejo himno que habla de las bendiciones de Dios. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Como dice el Salmo, no olvides ninguno de los beneficios de Dios de cada día. No permitamos que las dificultades de la vida, que son reales, ensombrezcan la gloria de Dios que habita en cada uno de nosotros. Cuando el fuego toca el oro, lo purifica y nos certifica la calidad de ese oro. Cuando el fuego toca la plata, la refina. Nos habla del servicio para Dios, un servicio de valor. Mis queridos, démosle a Dios como servicio lo que nos cuesta, no lo que nos sobra. ¿Por qué Jesús exaltó la ofrenda de la viuda si fue infinitamente inferior a la de otros religiosos? Porque aquellos religiosos dieron de lo que les sobraba. Eso no es adoración.
La viuda dio todo lo que tenía. Eso es adoración. No de lo que le sobraba. Dio sacrificialmente. El servicio es lo mismo. Para que sea de plata, de valor para Dios, requiere un esfuerzo. Recién Silvi lo dijo. Las cosas no suceden por casualidad. Hay una ley física de causa y efecto, lo espiritual también. ¿Por qué dice la palabra repetidamente, esfuérzate? Porque hay un esfuerzo. Nosotros tenemos una ola contraria, que es la del diablo, que es a veces de nuestras propias debilidades también, que es la ola del mundo que se tira sobre nosotros. Y ser fieles a Dios demanda esfuerzo también. No declines. Claro que habrá pruebas, tentaciones, pero siempre Dios nos dará una salida. Y demos gracias a Dios, porque Dios nos da mucho más de lo que necesitamos, pensamos y deseamos. Siempre. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y qué sucede con las piedras preciosas? ¿Qué sucede? Póngale fuego a determinada temperatura. ¿Qué pasa? Se parten, se multiplican. ¿Qué representa esto en nuestro servicio para Dios? Ese es el evangelismo de la iglesia. Se multiplica. Y ese es el discipulado que crece. Que crece. El discipulado de aquellos que creen. Hay que enseñarles, hermanos. Hay que enseñarles. Por eso San Mateo en capítulo 28 dice en la Gran Comisión, id, predicad el Evangelio, enseñándoles todas las cosas, haced discípulos. Es un proceso. La persona se convierte y hay que ayudarla a crecer, hay que alimentarle, hay que enseñarle. Hay que invertir tiempo, esfuerzo. Necesitas ayuda. Mire, suelo con total humildad y sencillez contar cuando yo llegué al Señor. Todavía no me había congregado en una iglesia. Sin embargo, las personas que me hablaron del Evangelio me enviaban cartas para discipularme. Ya no las tengo más, pero hasta hace unos años las tenía. Ellos vivían en Quilmes y me enviaban, y otros que vivían de cerca de casa, nos encontrábamos y me enseñaban. Me enseñaban los versículos claves. Yo los leía. ¿Cómo me ayudó? Cuando llegué a la iglesia a los 4 meses, la iglesia de la Alianza de Suárez, pero ya sabía un montón del Nuevo Testamento. Porque otros se ocupaban. Si la semilla no es regada y ayudada a crecer, se seca. Fíjese la parábola del sembrador. Se seca. Y este es un ministerio en el cual estamos invirtiendo en la iglesia. Estamos invirtiendo.
Si usted verá el aula aquella pequeña que allá en el medio, explotan, no da abasto el lugar. Pero gracias a Dios. ¿Me entiende? Hay que enseñar, necesitamos aprender. Es una bendición que Dios nos da. Es el ministerio, que cuando es probado por el fuego, se multiplica. Los discípulos se multiplican, crecen. Es el ministerio de la enseñanza teórica y práctica. Tiene dos facetas. Hasta que la enseñanza no se vive con cabalidad, hay que seguir. Por eso Pablo decía, no me es molesto repetirle las mismas cosas hasta que la vivan. Entonces, el verdadero éxito del aprendizaje es cuando una persona se apodera de la enseñanza y la enseñanza se apodera de la persona. Lo hace carne, lo vive. Te dice, alcancé el objetivo con mi enseñanza. Cuando daba las clases en el IVA y en otras instituciones, mi oración era esta. En lo privado mío, que no sea un mero conocimiento, una mera información. Dios, haz un milagro en cada corazón. Levanta de aquí hombres y mujeres que te sirvan, que sean impactados por tu palabra. Y cuando pasaron los años y veo cuántos son pastores, pastoras, trabajan en las misiones, y para mí es una tremenda alegría haber hecho un aporte, un granito de arena para ellos. Piedras preciosas que se multiplican, que se multiplican. Sí, mis queridos, tenemos la tremenda bendición de ser la iglesia de Jesucristo. Esa es la más grande bendición, donde no hay diferencias algunas entre ricos, pobres, académicos, personas sencillas, blanco, de tez oscura, no hay diferencias. Somos todos iguales, salvados por la misma sangre y cuyo destino eterno es Jesucristo, el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición es formar parte de la iglesia de Jesús. Qué bendición. Dele gracias a Dios cada día por ser hija de Dios, hijo de Dios. Por saber que un día nos encontraremos con Él. Y que aquello que le brindamos al Señor no es en vano. Tomo el texto que leímos en Corintios 15:58. Yo lo tengo resaltado en mi Biblia. Hágalo carne usted. Escuche. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes en el camino del Señor. No abandone la congregación. Abrace a sus hermanos. Si necesita, pida ayuda, consejo. Estamos para ayudarle, bendecirle. Pero manténgase firmes y constantes. El camino aún es largo.
creciendo en la obra del Señor, creciendo. Tuve un profesor en historia de la iglesia, amigo extraordinario, que él, además de ser pastor, era doctor en historia. Pero de una semana a la otra nos daban 30, 40 fotocopias para leer. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenía tanto deseo de que estudiemos y no nos daba el tiempo. No nos daba el tiempo. Y un día le dije, voy a tener que dejar la materia. ¿Por qué vas a dejar la materia? Es imposible. Yo pastoreo una iglesia muy grande. No me da el tiempo para cumplimentar las exigencias de la materia. Y la verdad que lo lamento, pero no llego. Y hubo otros 2, 3 chicos más. Y él tuvo una contemplación. Se dio cuenta que era una exigencia muy elevada, pero una persona extraordinaria. Entonces vino a la clase y explicó que iba a dar menos cantidades de lecturas, no bajaba las exigencias, pero menos, y nos animó a todos a perseverar en la clase, a enseñar y a esforzarnos. Pero dijo una frase que nunca más me olvidé. No se queden enanos. No se refería a la estatura, al crecimiento espiritual, al aprendizaje. Vivimos en un mundo cuya educación ha sido pulverizada por las ideologías para que no pensemos correctamente. Está dejando a la humanidad enana, sin la capacidad de pensar y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y yo siempre me acuerdo de mi querido profesor. No se queden enanos. Aproveche las oportunidades. Aprovéchelas. La vida se pasa muy rápido, pero muy rápido. ¿Y sabe lo más asombroso? Ni usted ni yo sabemos cuándo termina nuestra vida, cuándo Dios nos llama. Si joven, si a mediana edad, si siendo ancianos, no lo sabemos. Aprovechemos nuestras oportunidades. Lea la Biblia, ore, aprenda, doble sus rodillas. Dependa del Cristo vivo. Él está con usted. Abrácelo. Comparta a Jesús con otros. A mí me duele tanto a veces que pidamos oración por alguien que se está yendo, alguien querido, y le pregunto, ¿pero le hablaste de Jesús? Y no. Y a veces se nos van las oportunidades. Hable de Jesús. Y cuando ocurren aquellas situaciones difíciles de la vida, la persona está preparada o para vivir o para partir con el Señor. Iglesia, ame a la gente. Por supuesto que doy por sentado que ama a sus hermanos. Ame a los que están alrededor suyo. Sabe que no es lo que más necesita
lo económico, aunque a algunos les ayuda, necesita a Dios para que su vida cambie, su forma de pensar, su forma de vivir, para que tenga el seguro total. La vida terrenal es temporal, hermanos. Es temporal. Esto ya se termina. Jesucristo volverá para colocar su reino y reinar Él con su iglesia. No perdamos tiempo. Tú y yo tenemos lo mejor para edificar sobre el fundamento que es Cristo. Palabras sencillas. Jesús te ama. Puede cambiar tu vida si llega a tu corazón. Porque el trabajo para Dios no es en vano. Márquelo. ¿Usted se cree que está perdiendo el tiempo cuando sirve a Dios? No, está ganando, lo está multiplicando en la vida de otros. Está cooperando con el reino de Dios. Está alegrando el corazón de Dios. Dios dice, cumple mi diseño. No es en vano, no es en vacío. Habrá un reconocimiento de Dios, tal cual ha sido nuestra construcción. Hay una recompensa para los que invierten su vida para la obra de Dios. Yo quiero llegar allí y escuchar, tal vez, palabras como estas. No has sido perfecto, Salvador. Has cometido errores. Pero has sido un hombre íntegro y fiel a mi llamado. Has cumplido, siervo fiel. ¿Saben? Cantamos por muchos años un himno que nos gustaba cantar. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Querida iglesia, lo que voy a decir no anula que para servir a Dios hagamos proyectos, en absoluto. Pero recuerden, fijemos nuestros ojos en Cristo y vivamos con la conciencia de que Él puede llamarnos mañana o puede venir mañana. Y que cuando llegue ese momento podamos repensar las estrofas del himno y decir, cuando el Señor te nombre, a mi nombre feliz responderé. La iglesia es eterna. Tú y yo somos los servidores del Cristo vivo. Cerramos nuestros ojos y compartimos un tiempo de oración. Es personal. ¿Con qué materiales estoy edificando mi vida cristiana? ¿Con qué materiales estoy sirviendo a Dios? Si Él me llamara hoy
tendré una recompensa. Me dirá, bien sierva fiel, bien siervo fiel. O simplemente seré salvo como por fuego, por doble gracia del Señor. Hable con Dios. Deje que el Espíritu le muestre lo que Dios desea para usted a partir de hoy. Gracias, Señor. Porque aún hay oportunidades para mi vida y para mis hermanos. Y porque aún tienes tiempos de refrigerio para tu iglesia en San Andrés. Atrae y llama a los que tú deseas. Glorifica tu nombre. Sigue hablando, Espíritu Santo, a mi vida y a la vida de mis queridos hermanos. Sigue hablando y que encuentres la respuesta de decirte, Señor, heme aquí. Heme aquí. Quiero edificar con materiales de calidad espiritual. Quiero invertir mi vida para servirte con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias. Si usted necesita más tiempo para orar, hágalo. Y si usted entiende que ya este tiempo se ha terminado, puede levantarse, bendecir a una hermana, a un hermano. Que tenga una semana muy bendecida, pero de experiencias nuevas, espirituales con el Señor Jesucristo. Dedíquele tiempo en encontrarse cada día con Él. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén.